del informe, así que le aclaré personalmente por esa diferencia de los fallecidos, que usted me envió un WhatsApp para que... Claro, pero, ministro, ahí solo para contextualizar, lo que pasa es que hoy día en Magallanes se reportaron 0 casos nuevos, pero los que hay son 14, entonces la preocupación de la Seremi ya fue muy transparente en decirlo en su vocería, lo que nos parece muy bien, es que efectivamente hay 14 casos nuevos, pero en el registro nacional, en la cuenta nacional aparece 0, y ahí probablemente hay un desfase que nos interesa que se pueda corregir. Ah, eso sí, probablemente el desfase se corrige mañana, va con un atraso, probablemente. Hablé con ella, pero estaba ocupada. O sea, la llamé, perdón, pero estaba ocupada porque quería justamente que me explicara con calma lo que pasaba. No, es que yo parece que me equivoqué y le mandé la foto antigua, pero bueno, no importa, lo vamos a arreglar. Pero si hay desfase, tenemos que ponernos al día porque tenemos que tener todas las mismas cifras, estoy de acuerdo. Bueno, la saludo a usted. Veo que se incorporó el senador Chaguán y el senador Girardi. Saludos al secretario, don Fernando Sofia, que lo conozco hace mucho tiempo, y a Evelyn Coronado, abogada secretaria de la comisión. En realidad, yo prefiero que dialoguemos, que ustedes me vayan preguntando o me vayan contando inquietudes. Estoy aquí con Jaime, que es el abogado asesor legislativo, y me acompaña también don Juan Cataldo, que trabaja en el Ministerio de Salud. Así que yo prefiero escuchar opiniones y en conjunto con el abogado podemos ir respondiendo las dudas. Yo revisé los proyectos de ley hace 3 o 4 días atrás en detalle con Jaime para ponerme al día, para entender lo que está pasando y en qué o por qué líneas podemos avanzar, obviamente. Porque a mí me interesa mucho avanzar justamente, por ejemplo, en la ley de fármacos 2, en la ley del cáncer. Quiero que destrabemos el tema o lo pongamos en actividad, la reforma a la ley de ISAPRES y también el nuevo FONASA o la reforma al sistema público de salud, ¿cómo se llama? Al sistema, perdón, de seguro público, FONASA. Y también reactivar algunas otras cosas más pequeñas, pero yo creo que en ese sentido son las grandes líneas que quisiera tocar con ustedes y tratar de... La senadora Goich, yo creo que es la que debe dar la palabra porque Sí, por está supuesto. pidiendo la palabra a Ravindranath. Sí, aquí estamos, además ya estamos acostumbrados y apagamos el Ya. micrófono, silenciamos el micrófono para no interferir. Senador Quinteros tiene la palabra. Gracias, gracias, presidenta. Buenas tardes, ministro. Gusto saludarlo. Y por supuesto a todos sus asesores. Antes de entrar en materia, ministro, yo le copié un WhatsApp de la doctora Ana María Garrido, que es la representante de los funcionarios del Hospital de Ancud, a raíz de la petición que están solicitando de postergar el reinicio de las obras del hospital a raíz de la cantidad de trabajadores que llegan de la zona central a la ciudad. Más de 100 contagiados en Ancud. Ayer lo conversamos, es para que ustedes vean que no solamente es de la población, sino también de los propios funcionarios del hospital, lo que están solicitando era para que no se reanuden rápidamente las obras. Pasando al tema que nos convoca, yo me alegro de escuchar lo que acabo de escuchar, porque una de las preguntas que yo le iba a hacer era que una de las medidas que adoptó el Ministerio de Salud y que ha sido clave en los escasos éxitos, bajo mi punto de vista, en la gestión de esta pandemia, es la integración de la red pública y privada en una sola. Lo que ha permitido hasta este momento que no hemos llegado al dilema de la última cama, de lo cual me alegro profundamente. Y ello ha confirmado la necesidad de contar con un gran sistema de salud universal, solidario y no discriminatorio. En estos momentos, en esta comisión, se tramita el proyecto de ley de ISAPRES. ¿Por qué no avanzar definitivamente
en este sentido. El ex ministro Mañalich, habíamos concordado, cuando yo fui presidente de esta comisión, de tramitar en conjunto la ley de ISAPRES y la modernización del FONASA. Porque estar tramitando en una cámara uno y en otra cámara lo otro, se producen desencuentros. Es más fácil que los dos proyectos vayan en paralelo en una sola cámara y vamos avanzando. Yo lo acabo de escuchar y me alegra mucho de que usted está de acuerdo en avanzar en este proyecto. Eso depende exclusivamente del ministerio. En la comisión yo no tengo ninguna duda que estamos todos dispuestos a avanzar lo que más se pueda. Ese sería, tengo otras preguntas, pero no quiero capitalizar todos los minutos. Esa es mi inquietud, ministro. En el caso, ¿puedo contestar de inmediato, presidenta? Yo creo que mejor hacemos una ronda porque yo creo que van a haber cosas que se van a complementar. Entonces, le sugiero eso, que hagamos una ronda con todos los colegas y después le doy la palabra. Así que, senador Chaguán. Muchas gracias, presidenta. Saludar al ministro, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan. Yo voy a insistir en algunas materias que hemos estado discutiendo, la definición del caso probable, el tema de la necesidad de hacer PCR en los establecimientos de larga estadía. Yo voy a ser majadero en esto porque acá tenemos una debilidad. Hoy día tenemos un nuevo foco, ahora en la comuna de Cabildo, con 18 contagiados de 32 adultos mayores, en una situación crítica, en una zona que no está declarada en cuarentena. También las cárceles, la situación es dramática. Yo hablé con el ministro Hernán Larraín. Hernán Larraín ha solicitado al Ministerio de Salud justamente poder hacer PCR a todo el personal de Gendarmería. Hay una dificultad muy compleja, ya hubo un traslado con una cantidad muy importante de población penal. Rancagua contagiados, 73 contagiados. Del mismo modo también niños, niñas, adolescentes que están en los hogares dependientes del CENAME y personal de salud. Segundo, yo le hablé con ustedes, ministro, respecto de una política de rápido para que estuvieran publicadas justamente en la página del ISP, es fundamental. Preocupación respecto también de la cantidad de personas contagiadas en el propio ministerio. Hay cerca de 50 personas contagiadas en el Ministerio de Salud, preocupación. Y también respecto de la situación de los funcionarios, la situación remuneracional de los funcionarios. Nosotros hemos pedido efectivamente que las personas que están hoy día con cuarentena preventiva de los mismos centros hospitalarios, por lo menos no bajen sus remuneraciones. Acá no estamos hablando ni siquiera de estamos hablando que no bajen sus remuneraciones. Y para eso estamos pidiendo que se haga un promedio de los 3 últimos ingresos para los efectos de que aquí el personal sanitario que está en cuarentena, efectivamente, por razones de su trabajo, de su gestión, no vean mermados sus ingresos. También un tema que hizo relación con las bajas tasas de letalidad. Las bajas tasas de letalidad, nosotros hemos estado hablando con especialistas en España, en Italia, en China, dice relación con otro factor, adicionalmente con el esfuerzo que está haciendo la atención primaria, y dice relación con el plan de vacunación que hoy día tenemos. Entonces, también es un elemento que hay que tenerlo en vista. La primera vacuna que hoy día tienen todos los chilenos ha sido absolutamente, marca efectivamente los países que tienen baja o alta letalidad. Y de hecho se está estudiando la posibilidad de una vacunación para este efecto con dicha vacuna. Del mismo modo también señalar la necesidad efectivamente de Perdón, presidenta, ¿le puedo preguntar al senador Chaguán a qué vacuna se refiere? Porque no tengo claro a qué vacuna se está refiriendo. Los países que han tenido planes nacionales de vacunación respecto de algunas patologías, particularmente enfermedades respiratorias, han logrado justamente tener bajas tasas de letalidad. Y esa es la diferencia que hoy día tenemos con Estados Unidos, por lo menos lo que nos dicen los expertos en Italia y en España. Sería útil también traerlo a colación a ver si efectivamente eso es efectivo o no es efectivo y cómo podemos abordarlo. Eso es por ahora, presidente. Senadora Ebensberger y después senador Girardi.
Gracias, presidenta. Saludar al ministro, felicitarlo por su nuevo cargo y a través suyo también a todos los funcionarios del Ministerio de Salud. Yo, a diferencia de algunos colegas, no creo que el trabajo del gobierno frente a esta crisis y a esta pandemia haya sido un fracaso. Creo que es una tarea difícil en que se requiere unidad y ir ajustando las estrategias de acuerdo a cómo la crisis va evolucionando. Y tengo gran aprecio por toda la labor que se ha hecho. Yendo a los temas, ministro, un par de cosas puntuales que me han llegado, algunas generales, y bueno, yo no quisiera hacer todo general, pero no puede dejar de lado un poco la región que representa. Pero en términos generales, la gente de la atención primaria están un poco preocupados por el tema del incentivo al retiro, que está todo aprobado, pero al parecer no se habrían bajado a salud las platas para poder hacerlo efectivo. Ahí tengo entendido que además en la atención primaria hay mucha gente mayor que por un lado no está trabajando porque tiene que cuidarse, ¿no es cierto? Y por otro lado, ellos que están disponibles para irse al retiro con esta ley, mientras ello no ocurra, tampoco permite a la municipio reemplazar ese personal, más aún que hoy día que se necesita tanto. Y segundo, el Senado mandó al presidente un proyecto de acuerdo, porque nosotros no tenemos iniciativa, pero, y lo hemos conversado varias veces acá con los funcionarios y también en la sala, respecto de que se exima del cumplimiento de meta a todos los funcionarios de salud. Y si eso se va a ver, sería bueno también incluir en ello a los funcionarios de atención primaria, que están en la misma situación que los funcionarios de salud pública que dependen del ministerio. Porque más allá si en definitiva se les va a dar o no dar un bono, que esperamos que sea así, pero como decía el senador Chaguán, al menos mantener su remuneración, y el que no cumplan las metas, que no la van a poder cumplir frente a la crisis que se está viviendo, va a afectar directamente su remuneración, y por eso sería importante que el gobierno y particularmente el ministerio evaluara poder eximir del cumplimiento de metas durante el año 2020. Estoy de acuerdo con los temas legislativos que tenemos que ver prontamente, la reforma a las ISAPRES y a FONASA. También estoy de acuerdo con que ojalá se tramiten en una misma cámara de forma simultánea para poder avanzar. Y tengo tres cosas más. Primero, respecto a los test rápidos, también lo hemos conversado varias veces acá, lo vimos con la subsecretaria de Salud en una reunión pasada, pero siguen proliferando y hay mucha gente inescrupulosa sin ninguna certificación ofreciendo por internet estos test rápidos y particularmente la gente y las empresas lo están comprando sin asegurarse o creyendo, ¿no es cierto?, que el resultado de esos test de verdad es efectivo y no sabemos si siquiera los test sirven o están certificados. Y dos cosas más. Uno, que también lo he dicho particularmente yo varias veces, pero nadie lo ha resuelto y el problema se mantiene, ministro, es cómo vuelven a trabajar las personas que han estado contagiadas, que ya se les ha terminado la licencia porque se han sanado, han pasado el tiempo de la enfermedad, pero llegan de vuelta a su empresa, el jefe le pide un certificado de la Seremi dice que esto es automático, que no necesita evaluar certificado, en algunos casos para que no tengan problemas se los dan, pero se los dan 4 o 5 días después. Durante ese periodo ellos no tienen licencia, no los dejan trabajar, le descuentan el sueldo, y finalmente cuando el empleador acepte que vuelve a trabajar y saca el permiso colectivo de estas empresas esenciales, todos estos trabajadores aún siguen apareciendo en el listado de los que están contagiados. Entonces no se ha actualizado este listado de las personas que Carabineros, Fuerza Armada y la autoridad sanitaria tienen que fiscalizar para que estén en cuarentena, pero no se actualiza cuando eso ya pasa. Y lo último, ministro, un tema particular de mi región, que es una de las regiones, la región de Tarapacá, que es una de las regiones que tiene más altos índices, ¿no es cierto? Es chiquitita proporcionalmente al número de habitantes, pero para el número de habitantes es un número extremadamente alto. Los trabajadores de salud han hecho un gran esfuerzo, particularmente los del Hospital de Iquique,
han resuelto. Partimos con 11 camas críticas, hoy día ya van a llegar a las 80, lo que demuestra el trabajo y la unidad con que lo han hecho. Pero viendo esta situación y siendo el único hospital de alta resolución en la región, con el ministro Manelich se había hablado y se había comprometido que el hospital de Alto Hospicio, actualmente en construcción, que debiera estar listo en agosto del 2021, iba al Servicio de Salud Iquique en conjunto con el Ministerio de Salud, no ver la posibilidad, ya se había acordado, ¿no es cierto?, de incluir la construcción de una UCI en ese hospital de Alto Hospicio. Entonces, ojalá que ese acuerdo pueda mantenerse, ministro. Eso, presidenta, muchas gracias. Senador Girardi. Bueno, primero saludar a Enrique y muy contento de que esté de ministro, pero creo que es muy importante clarificar algo, y esto no es un problema ideológico, porque si el argumento y el fundamento es que la estrategia fue exitosa, entonces sigamos haciendo lo mismo, y yo creo que tenemos que sacar conclusiones de por qué estamos teniendo de los mayores cantidad o casos de contagiados por millón de habitantes del mundo y por qué vamos a tener las mortalidades más altas del planeta. Yo creo que la estrategia ha sido un total y absoluto fracaso. Y que creo que lo importante del ministro justamente que pueda rectificar aquellas cosas desde el punto de vista del diagnóstico, comunicacionales, que no se han hecho. Hay algunos aspectos que fueron positivos, que es el tema de centrar esto en el ámbito hospitalario, pero hoy día, si no cortamos la cadena de contagio, va a ser un verdadero desastre y esto va a durar mucho más tiempo. De hecho, en promedio, los países que han sido exitosos han durado 8 semanas en empezar a batir la curva, o máximo 10 semanas, y Chile ya va a entrar a un periodo donde vamos a terminar en más de 20 semanas, y eso es muy delicado para la salud, para la economía. Y en eso, ministro, yo pienso que es muy importante todo el tema que hemos discutido, que yo sé que usted está consciente de la atención primaria. Yo creo que hay que protocolizar la manera en que podemos aumentar la cantidad de aislados en recintos sanitarios, que hoy día son solo 5.000. Tenemos que empezar a usar data más fiable respecto a quiénes son los positivos, incorporar los probables, porque nos va a aumentar el universo, pero nos va a indicar de qué manera trabajar mejor, y luego creo que el rastreo y búsqueda de los contactos y su cuarentena es fundamental y solo lo puede hacer la atención primaria, porque hoy día hubo cerca de 5.000 positivos, quiere decir que por lo menos hay entre 50.000 a 100.000 contactos que hay que buscar. Inglaterra dice que son 20 contactos por positivo, pero como estamos en cuarentena deben ser cerca de 10. Entonces, eso es una tarea titánica y queremos ver cómo podemos ayudar. Yo creo que ahí el apoyo de tecnología, ministro, y este proyecto que le comentamos de las universidades que están buscando, apoyando hacer una aplicación, creo que podría ser muy importante, y esto con la norma de datos que estamos haciendo puede ser un apoyo, pero ese tipo de cosas tienen que ir de manera mucho más rápida. Y también estas tecnologías que le hemos planteado de telemedicina, de videoconferencia, para evaluar cómo están yendo los cuarentenados, cómo están los aislados en los recintos sanitarios, puede ser muy importante para poder poner de más recursos médicos que sin estar presencialmente pueden usar estas tecnologías para avanzar. Ahora, eso respecto a la pandemia. Lo que esperamos es poder apoyarlo en una estrategia que sea eficaz para cortar la cadena de contagio, cosa que no ha ocurrido y estamos, como les señalaba, usted sabe muy bien, entre los peores del mundo. Lo segundo, hay un compromiso, ministro, que yo le quiero pedir, que yo sé que usted va a compartir, que han hecho todos los ministros, que es ponerle urgencia a la ley de tabaco, que está en la Comisión de Agricultura, totalmente bloqueada en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y eso es vergonzoso, porque son lobbies, son intereses económicos y tienen años. Y el presidente Piñera se comprometió con nosotros públicamente y personalmente a ponerle urgencia, y le pedimos que usted nos ayude a destrabar eso, porque uno de los problemas que tenemos asociados justamente a todas estas patologías es la obesidad, el tabaquismo. Lo segundo, yo también estoy de acuerdo con usted que debemos darle prioridad al tema ISAPRE, y sería importante revisar si se puede discutir en el Senado conjuntamente la ley ISAPRE con la ley FONASA, porque son parte del mismo ecosistema, y compartimentalizarlo creo que lo único que va a hacer es dificultar la tarea y tomar decisiones en ISAPRE que pueden afectar a la FONASA o viceversa. Entonces le queremos pedir ahí, esta comisión está totalmente dispuesta a agregar más sesiones, a apoyar un trámite expedito, pero necesitamos trabajarlo juntos porque es un ecosistema que no puede ser compartimentalizado. Usted ya revisó el proyecto Fármaco, nosotros somos los autores de ese proyecto, estamos en la comisión mixta y esperamos darle celeridad. Hay un tema que es importante, ministro, estamos discutiendo un tema que
para el planeta es importante, porque es un trabajo que hemos hecho esta comisión con Naciones Unidas, que es la ley de pérdida de alimentos, porque 1/3 de los alimentos se pierden en el mundo y tienen un impacto sobre el calentamiento global gigantesco, y además por los temas del hambre. Pero ¿sabe qué? Yo estoy preocupado porque he visto que la postura anterior del Ministerio de Salud era casi la captura de la propuesta de salud por los grandes supermercados. A mí no me parece eso. O sea, no puede ser que el Ministerio de Salud en un tema tan importante tenga el mismo discurso que los supermercados que no quieren avanzar en esta materia. Yo le pido que usted revise eso. Lo hablé con Jaime porque creo que es muy importante tener una buena ley, pero una ley que no responda a los intereses económicos de los supermercados. A mí me parece que eso es muy dramático y lamentable, pero se lo quiero plantear. Yo le planteé mi punto de vista y mis preocupaciones a Jaime González, que creo que en general hace un buen trabajo. Y lo último, ministro, yo creo que para nosotros es muy importante poder avanzar en algunas cosas que son importantes. Hay una experiencia que mañana vamos a presentar en la Comisión Conjunta de Futuro y Salud que tenemos con todos los expertos, que es la experiencia de su servicio de salud de Tarapacá, del doctor Galleguillo, que es director de servicio. Ellos crearon una aplicación que puede ser un complemento a lo que está proponiendo la Universidad de Chile Católica, a la reunión que usted tuvo, porque fue hecha por los propios directores de servicios, se lo plantea su jefe de gabinete, porque me parece que es interesante que hayan iniciativas propias que surjan de los servicios, de las regiones, que incluso pueden ser usados como modelo a nivel global en el país. Y me parece muy importante esa experiencia. Y lo otro, ministro, yo le quiero pedir que le demos apoyo a ciertas iniciativas científicas que se están desarrollando, como por ejemplo la plasmaféresis, que también lo recibimos en la comisión conjunta. También hay un proyecto que está desarrollando el doctor Ugarte, con mucha dificultad, que usar ivermectina para tratar el virus, y hay una correlación interesante aparentemente entre carga viral y el uso de ivermectina. Creo que no nos debemos negar a explorar desde el punto de vista de la investigación iniciativas como esa, me parece muy importante. Y yo en general le quiero señalar que estamos, yo por lo menos creo que la comisión totalmente dispuesto a trabajar con usted, le tenemos gran aprecio, gran confianza, pero creo que hay que hacer los cambios necesarios justamente en todos estos ámbitos para que podamos avanzar. Creo que esta comisión tiene toda la voluntad de poder dejar tiempo a disposición. Nosotros tenemos una gran alianza con el mundo científico, además, por una forma de estilo de trabajo que hemos desarrollado en conjunto. Además, se da la situación que Carolina, Francisco Chaguán y yo somos miembros de la Comisión de Futuro, y nos parece muy importante esto de incorporar al mundo científico, que en lo que viene, tanto en las leyes que estamos haciendo o la iniciativa de COVID, pero también en las leyes de fármacos, de tabaco, de alimentos, de ISAPRE, incorporemos al mundo académico como un insumo fundamental al trabajo. Así que yo, ministro, queremos que tenemos un desafío muy importante. Vamos a hacer con Carolina Goich, nuestra comisión y la Comisión de Futuro, y los senadores y senadoras de las comisiones, un encuentro con todos los decanos de universidad. Yo ya he hablado con todos para proponer una política de recursos humanos, de formación de especialistas, para la carencia especialista que tenemos, y lo mismo para la atención primaria, que lo queremos, cuando tengamos más organizado, invitarlo a participar, a opinar, evidentemente, para hacerle una sugerencia al mundo científico y académico, para abordar un problema que si no lo resolvemos ahora nos va a seguir rebotando a futuro. Yo creo que tenemos muchas iniciativas y proyectos en esta comisión, así que bueno, yo creo que tratemos de generar el mecanismo más expedito, transparente, colaborativo de trabajo. Así que me quedo hasta acá. Le voy a dar el tiro a la palabra, senador Chaguán, pero solamente, ministro, yo creo que los colegas han planteado cosas que además trabajamos en forma bastante transversal en esta comisión. Yo quiero reiterar respecto del proyecto de reforma del sistema privado de ISAPRE. Efectivamente estaba el compromiso del ministro anterior de haberlo ingresado en conjunto, y eso tiene un objetivo práctico. Quizás el principal cuello de botella para avanzar, o el principal nudo, ¿no es cierto?, para avanzar en el proyecto ISAPRE está en el impacto que tiene en el seguro público y cuál es la relación que hay ahí. Entonces, poder mirar esto como un sistema para nosotros es fundamental. Y nos pasa lo mismo con el seguro catastrófico de FONASA, que avanza por otro lado. Entonces, es una iniciativa valiosa, pero lo que a uno le interesa es saber si eso está en el contexto del fortalecimiento
del seguro público y las atribuciones que necesita FONASA. Entonces, el mirar esto como un sistema a nosotros nos parece que es fundamental, y poder tramitar ambos proyectos o tenerlos sobre la mesa en el mismo trámite es clave para eso, porque si no, yo creo que eso generó cierta sospecha, ¿no es cierto?, en la medida en que íbamos abordando solamente parte, y más aún con las lecciones que hemos sacado, con lo que hemos aprendido del trabajo integrado de la red pública y privada, que es una de las cosas que uno valora efectivamente cómo se ha enfrentado en la pandemia. Yo quiero valorar el avance que hemos hecho, lo hicimos antes de que usted se pudiera conectar en cáncer. Ayer la Comisión de Salud de la Cámara terminó de votarlo en particular. De ahí yo reiterarles solamente que podamos en algún minuto hacer una sesión especial para revisar cómo vamos a abordar la lista de espera que se acrecienta, y esto, bueno, no es solo en cáncer, sino también en otros tratamientos que nos están haciendo, pero creo que a propósito de la aprobación de la ley del cáncer, de los recursos que ahí deberían estar disponibles, es importante que eso esté programado con cómo se fortalecen los equipos. Eso va a implicar priorización de todas maneras, y en el mejor ánimo de articular en la lógica la ley del cáncer, que sienta además al mundo público, privados, en la misma mesa, que incorpora las agrupaciones de pacientes. Nos interesa poder colaborar en eso. Yo ya planteó el tema de tabaco, creo que hay una ley de alcoholes, de etiquetado de alcoholes, que tiene quizás más años todavía que la ley de tabaco, y permanentemente, sobre todo el mundo de la pediatría, la psiquiatría infantil, nos dicen, oye, ¿por qué no avanzamos en esa línea? Y yo creo que eso en algún momento sería bueno también sacar adelante. Y bueno, sobre fármacos, toda la disposición, la comisión mixta la preside el senador Quintero, y también nos interesa, por supuesto, sacarlo adelante. Senador Chaguán, y después le damos la palabra al ministro. Sí, simplemente complementar lo señalado, que efectivamente estamos pidiendo urgencia para la ley de etiquetado de bebida alcohólica. Es un proyecto de nuestra autoría, de los miembros de la comisión, que está en tercer trámite constitucional, 10 años esperando este proyecto, embancado en la Comisión de Agricultura, y curioso, la industria está de acuerdo con el etiquetado, hay un acuerdo amplio, y esto está en la Comisión de Agricultura sin que tenga urgencia por parte del Ejecutivo. También hay otro proyecto de horas de educación física, también de miembros de esta comisión, que lo lideramos junto al senador Girardi. También poder enfrentarnos respecto al proyecto de salud mental, que también está en esta comisión, ver la manera de poder abordarlo, y la presidenta tenía mucha razón. Acá había un compromiso de tramitar los dos proyectos, la ley de ISAPRE, la modificación de la ley de ISAPRE junto con el fortalecimiento de FONASA, en esta misma comisión, para que hubiese sido efectivamente una ley espejo respecto del plan garantizado de salud, y eso no ocurrió. Y por último, acá estuvo hace unos pocos días atrás las organizaciones de personas o pacientes con discapacidad, y ellos nos pidieron efectivamente poder fortalecer la atención de las personas con discapacidad, y esto implica también que las residencias sanitarias se les pueda recibir también sin ningún tipo de discriminación, o la posibilidad de la atención a domicilio, que también lo quisiera poner como uno de los temas centrales. A lo que yo me refería con la incidencia del plan de vacunación es fundamentalmente la vacuna de la tuberculosis, que ha mostrado efectivamente a nivel internacional que los países que tuvieron efectivamente vacunación de tuberculosis tienen menor incidencia en tasas de mortalidad, tal como ocurre en nuestro país. Y finalmente, ministro, tenemos una oportunidad histórica. Usted es un ministro dialogante, un ministro capaz, hacedor finalmente de grandes acuerdos, y tenemos la posibilidad de empujar desde esta comisión una estrategia global. Y en esta comisión no actuamos como oficialismo y oposición. Y por tanto hay una oportunidad única, ministro, para que usted pueda encabezar un proceso de transformación de la salud en Chile, y estamos todos disponibles para finalmente, con su rol y con su carácter, poder efectivamente generar unidad en torno a las modificaciones que se requieren en el modelo de salud en nuestro país. Gracias, ministro. Le damos la palabra, ministro. Tengo la palabra yo porque el senador Navarro no ha hablado. No me la pidió el senador Navarro. Habitualmente cuando me la pide bien insistente, así. Me preocupo. No, es que aprovecho Ministro. de decirle al senador Navarro que hablé con el alcalde de Concepción, y hablé por WhatsApp con el alcalde de Coronel, le di todas las explicaciones posibles, hablé con el intendente de Biobío en la mañana, obviamente porque estoy preocupado por la zona, y vamos a establecer una
un cordón sanitario en Concepción, pero en Coronel todavía no podemos avanzar hacia la cuarentena porque no hay los índices suficientes. Sin embargo, perdonen que me refiera a esto porque él me pidió Marcelo, ayuda. Pero, bien, estoy en Comisión de Salud con Paris, pero te puedo escuchar. Pero yo le pedí, senador Navarro, al intendente que envíe una cantidad extra de cajas de alimentos a Coronel y que implementemos a la brevedad por lo menos 2 residencias sanitarias en Coronel, porque tengo entendido que no hay ninguna. O sea, mientras tanto avanzamos, porque el domingo esto se va a revisar de nuevo, de todas maneras. Creo que nosotros hemos avanzado como Ministerio de Salud, no yo, los que me han precedido, en varias leyes que están cumplidas, que es la delegación de facultades para la modificación de plantas de personal, trasplante y donación de órganos, incorporación, la obligación de incorporar y disponer de desfibriladores, súper importante, muy importante en los centros comerciales, la atención preferente, el manejo de los excedentes de las ISAPRES, que ahí se logró mediante una negociación, el consultorio seguro, que fue muy solicitado por los colegios profesionales de la salud, dado los asaltos y los ataques a los funcionarios, la ley de reajuste del sector público, en fin, y la intermediación de la Cenabast para que pueda vender medicamentos hacia las farmacias privadas. No sé si eso está funcionando realmente y si no, hay que monitorizarlo. Los acuerdos hay que hacerlos que se cumplan. Con respecto al hospital de Ancud, el senador Quintero me había llamado ayer, o conversé con él ayer por ese tema. Se desactivó su micrófono, ministro. Ok, ya. Hablamos con el senador, hablamos con el intendente, y aparentemente, y usted lo sabe, el intendente quiere que la construcción siga, y usted me opinó, y le encuentro toda la razón, que llevando funcionarios desde fuera de Chiloé, que es lo que pasó en Calama, y por eso tenemos un problema en Calama y tenemos un problema en Antofagasta, y han ingresado pacientes contagiados con coronavirus, obviamente que van a aumentar en algún momento, si es que ya no han aumentado la cantidad de pacientes infectados en Chiloé. La idea del senador Quintero, es que yo se la voy a transmitir al presidente y al intendente, no es suspender definitivamente la construcción del hospital. No. Es obvio, es suspenderla momentáneamente hasta que pase la pandemia, o similar a lo que dijo Chaguán, que ya lo hablé con el ministro de Justicia, el senador Chaguán, en el sentido de que las personas privadas de libertad no pueden ser trasladadas sin tener una PCR negativa. Y llegamos a ese acuerdo. Así que eso no puede volver a ocurrir. Cualquier traslado tiene que ser bajo las normas del Ministerio de Salud y con una PCR negativa, porque si no, obviamente, llevamos el virus hacia otras regiones. De hecho, hay un proyecto para trasladar personas privadas de libertad al Manzano, que queda justamente en Biobío, si no me equivoco, y obviamente que no lo vamos a permitir si no se le hace PCR a todas las personas privadas de libertad que van a ir para allá. Con respecto a la interacción público-privada, bueno, yo siempre he estado, digamos, favoreciendo eso, y la posibilidad de tramitar ambas leyes en conjunto, yo creo que va a depender de la voluntad de todos, porque originalmente el proyecto original o el proyecto que se discutió era avanzar con la ley de ISAPRES, hacer desaparecer la preexistencia, hacer desaparecer todo lo que ustedes saben con respecto a la mujer, a la edad, y ahora hemos agregado también la obligación de no tener como preexistencias condiciones especiales de los niños, como por ejemplo el síndrome de Down, como por ejemplo los autistas, o incluso las cardiopatías congénitas. Así que yo creo que ahí es cosa que nos pongamos de acuerdo. Pero la idea original era nivelar primero, o poner a cierto nivel la ley de ISAPRES, la reforma a las ISAPRES,
transformar esa ley en una ley más favorable al usuario, y una vez que logremos eso, mejorar el FONASA para hacerlo, entre comillas, voy a ocupar una palabra, empatar con lo que daban las ISAPRES, para que al final el sueño es que pueda haber un intercambio. Ahora todo esto tiene que ser con un fondo de compensación, porque sabemos que el FONASA reciba la mayor cantidad de pacientes ancianos, la mayor cantidad de pacientes con enfermedades crónicas, y obviamente el gasto que ellos tienen es enorme. Y las ISAPRES en general, ¿para qué estamos con cosas? No hacen lo mismo. Entonces, tiene que ir ligado a un fondo de compensación que permita que los funcionarios, y hacer un estudio ahí también de qué impacto económico va a tener eso al cambiarse gente de FONASA a las ISAPRES, porque acuérdense que eso tiene un costo económico muy grande al perder FONASA cotizante, pero yo estoy dispuesto, si ustedes lo quieren hacer así, ir haciéndolo en forma paralela, con ambos sistemas. A mí me gustaría más, primero, limpiar el tema de la ISAPRE, de las ISAPRES, y después pasar al tema de FONASA, pero lo podemos también ir haciendo paralelamente. Aquí está mi asesor legislativo. Yo había incluso conversado con las ISAPRES, pero antes de que fuera ministro, mucho antes, en el sentido que también, y aquí algunos no van a estar de acuerdo, yo creo que hay que limitarle la ganancia a las ISAPRES. O sea, uno puede, igual que en el sistema eléctrico, igual que en otros sistemas, uno le puede decir a las ISAPRES, mire, usted el margen de ganancia legítimo que va a tener va a ser del tanto por ciento. Esa parte hay que estudiarla, obviamente, desde el punto de vista económico. Y lo que sobre, tiene que usarlo en otras cosas, en prevención, en preservativos, en cubrir vacunas que no están cubiertas por el Plan Nacional. No sé, o sea, buscar un mecanismo de que la plata que sobra o que sobre, ahora les va a sobrar mucha plata entre paréntesis, ¿eh? Así que prepárense, porque yo les he advertido que van a tener una avalancha de críticas. Tratar, obviamente, de que ese dinero se ocupe en prevención, porque esa es la parte que falta. Y ayer estuve en una reunión con la Gran Logia de Chile, invitado por el gran maestro, donde la Carmen Castillo justamente apuntó a eso, y lo hizo muy brillantemente. Se me abrió la mente en ese sentido, porque creo que justamente cuando se produce el tema de que no hay esa compensación y no hay por parte de las ISAPRES un interés llamativo en la prevención, en base a la atención primaria, las ISAPRES prácticamente no tienen la atención primaria, también podemos incluir en un proyecto de ley de las ISAPRES que se les obligue, entre comillas, a hacer más prevención a través de un sistema de atención primaria similar al que tiene el sistema público de salud. Con respecto a la vacuna contra la BCG, senador Chaguán, aquí todos los niños reciben la vacuna contra la BCG al nacer. Y ese estudio, que es una doctora americana, lo leí, porque es muy interesante, que está siguiendo por años el efecto que puede producir la vacuna contra la tuberculosis en la inmunidad, y logró demostrar, entre comillas, que curiosamente aquellos que tienen la vacuna puesta contra el BCG responden mejor contra el coronavirus. Y es increíble, porque probablemente han creado una inmunidad antigua que se cruza o tiene efectos también como inmunidad en contra del coronavirus. Lo leí. Quizás sería bueno presentar eso, y eso hay que hacerlo al comité de expertos, en pandemia que acompaña al Ministerio de Salud, porque eso no lo puedo dirimir yo. Si ellos llegaran a aconsejar esa estrategia en base a la evidencia científica, obviamente. Lo mismo con la ivermectina. El doctor Ugarte de la Clínica Indisa está usando ivermectina. Hay muchos otros centros médicos que están usando ivermectina, que es un antiparasitario, es un antipediculósico, curiosamente, pero que para matar a los piojos, digamos, a los pedículos, se ingresa por la vía digestiva, entra a la sangre, llega al pelo y mata al piojo, pero curiosamente está haciendo efecto en contra del coronavirus.
Yo estoy abierto a ensayar ese tipo de terapias siempre que lo apruebe el Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud, porque quiero darle también mucha relevancia a ese Comité de Expertos. Ellos son los que tienen que trabajar en ese tema, así que usted le puede escribir al Comité de Expertos proponiéndole ambos temas, y yo lo voy a reforzar, el de la vacuna BCG y el del uso, o no solamente la ivermectina. También sabemos que el plasma de pacientes recuperados es efectivo en pacientes de pacientes recuperados del coronavirus, es efectivo en pacientes graves. ¿Por qué? Porque eso viene de lo mismo que se hizo con el ANTA. Los pacientes que han recuperado el ANTA, se les saca plasma y se le pone a los pacientes graves y se mejoran. Así que también eso se lo pueden proponer ustedes, yo se lo voy a proponer para que el grupo de expertos en pandemia del Ministerio de Salud nos dé esa recomendación. Con respecto a los sueldos y al cumplimiento de las metas, que también me hizo la pregunta la senadora Mensperger, ya lo tengo conversado eso con la DIPRES y con la Confusam. No vamos a aplicar este año el cumplimiento de metas y vamos a repetir el ingreso que ellos recibieron el año pasado sin necesidad de cumplimiento de metas, y mi abogado asesor ya envió eso para que la DIPRES no la DIPRES, la SECPRES lo revise y enviemos el proyecto de ley a la brevedad, porque es una petición que me han hecho los funcionarios de la salud, tanto de la Confusamos a la atención primaria como a los hospitales. Yo he ido ya a 3 hospitales, hoy día fui al Calvo Maquena, justamente, y me hicieron la misma pregunta, por lo tanto, la misma petición, perdón, por lo tanto estamos avanzando en eso. De ninguna manera, obviamente, le vamos a bajar los sueldos. Eso no sería impresentable en el momento en que ellos están haciendo un esfuerzo tan grande. El incentivo al retiro, que también me lo preguntó la doctora Mensperger y probablemente otros senadores, estaban detenidos los dineros, tal como usted ha informado. Aquí tenemos un problema con los servicios de salud. Ustedes son senadores también, algunos de regiones. Desgraciadamente los servicios de salud han detenido el pago de una serie de cosas, no solamente del incentivo al retiro. Esto lo hablé con la DIPRES, lo hablé con el director de la DIPRES, ¿cómo se llama? Se me olvidó, pero bueno, Matías Acevedo, y con Matías Acevedo estábamos revisando ese tema y descubrimos obviamente que hay millones, miles de millones de facturas, de pesos en facturas que están sin pagar. Entre ellas, desgraciadamente, está justamente el incentivo al retiro. Hay gente que desde fines del 2019 todavía no recibe su incentivo al retiro. Ahí también yo les pido ayuda, porque desgraciadamente esto no es de origen central, aunque ustedes no lo crean. La plata va a los servicios de salud y los servicios de salud no están pagando a sus propios funcionarios locales el incentivo al retiro. Así que ahí hay que presionar al servicio de salud para que paguen el incentivo al retiro, y obviamente que eso es un derecho que tienen los funcionarios. Con respecto a los test rápidos, en realidad son test que miden, como muy bien saben ustedes, los anticuerpos de salida, IgG y IgM. Eso, como carnet de salida, no ha sido aceptado y está dentro de las grandes controversias que se produjeron. Ninguna empresa puede exigirle a un funcionario que se haga un test de salida para volver a trabajar. Si cumplió la cuarentena y cumplió bien, no pueden exigirle el test de salida. Ahora, que el ISP tenga un listado de test de salida que ellos han autorizado, porque está en el ISP el listado, y lo conversé con la señora Judith Mora, este tema, eso no significa que nosotros estemos avalando esa conducta, pero vamos a sacar un comunicado o alguna línea de orientación en el sentido de que las empresas no pueden exigirle a un funcionario el test de salida para volver a trabajar, porque como ustedes varios han dicho y me lo dijeron el otro día en la sesión grande también, se está transformando en una especie de negociado, porque obviamente le piden el test rápido y eso no es así. Ministro, en relación a eso, la discusión que teníamos con Caterina Ferrecho el otro día y con Jimena Aguilera y con Janet Vega sobre ese tema, era que no bastaba con que el ISP recibiera los documentos que
quienes quieren hacer eso, y que eso no era suficiente para acreditarlos, y que en realidad esos test así no tenían por así decirlo, una validación del ISP para que fueran efectivamente eficaces. Habían algunos que sí habían sido probados en algunas universidades, y yo creo que lo que sería correcto es que aquellos que sí han tenido un proceso de acreditación real y de prueba pudieran ser validados, pero no que baste que llegue una empresa, traiga documentación de otros países y que lo que hace el ISP es limitarse hoy día a mirar los papeles que trae, pero usted sabe muy bien de qué papeles pueden haber muchos. Entonces, nosotros, ¿qué le queríamos pedir? Que el ISP hiciera su tarea de acreditar, y aquellos que son buenos, está bien, se pueden vender en las condiciones que usted dice, pero aquí hay una verdadera industria de productos que tienen publicidad engañosa, que no tienen una certificación real, sino una certificación que es de papeles nomás, y eso yo creo que es muy peligroso. Entonces, eso es lo que le queríamos pedir, si puede ayudar usted a que la certificación sea real, que no sea solo revisar si tiene una cantidad de papeles que no sabemos de dónde provienen. Tiene toda la razón. Sobre eso, ministro, perdón, solo complementar, es muy importante lo que usted dice de informar, porque hay muchas empresas que se lo están vendiendo a establecimientos educacionales, ahí el Ministerio de Educación también debería hacer lo propio, porque la gente se queda con la falsa sensación de que no tiene, que no está contagiado. Entonces, ambas cosas, lo conversamos el otro día también con la subsecretaria Daza. Le devuelvo la palabra, ministro. Sí, no, estoy de acuerdo, y el abogado está tomando nota. Vamos a sacar un comunicado o un reglamento o un protocolo que diga que no es necesario. Con respecto al tema de que el ISP hasta el momento, y el senador Girardi lo sabe, solo recibe los papeles, y en base a los papeles, digamos, aprueba este tipo, certifica este tipo de sustancias, o pueden ser devices también. En ese sentido, eso puede ir en la ley de fármacos 2. O sea, la ley de fármacos 2 debería incluir este tipo de elementos y ser, obviamente, exigirle al ISP que no solamente acepte el papeleo y diga, ya, yo recibí los documentos y apruebo esta cosa. No es así de simple. Pero también, senador Girardi, le pido que alguien de la mesa de expertos, o inviten de repente a un experto de exámenes de laboratorio, porque ellos son microbiólogos, son infectólogos o epidemiólogos, pero que inviten a un experto en laboratorio. Hay una sociedad chilena también de médicos laboratoristas, y que ellos digan realmente cuáles son los tests que realmente sirven y que son confiables. Pero además vamos a sacar ese ordinario o protocolo diciendo que no es obligación tomarse ese test para volver a trabajar. Lo de la PCR, aquí hay el SIM card, la SIM card que usan los carabineros para detener a las personas que están circulando, senadora Asperger, está cruzado con el resultado de la PCR. O sea, la SIM card, ese aparato que usan para identificar a algunas personas, tiene un cruzamiento con el listado nacional de resultados de PCR. Así que eso se está haciendo. O sea, si Carabineros puede acceder a eso, él recibe, en el momento en que controla a la persona, si tiene la PCR positiva o no. Eso están dando, afortunadamente. Sí, dígame. Una consulta, presidenta. Lo sé, ministro, pero mi problema es, o mi consulta, es que efectivamente Carabineros tiene esa información, pero ¿qué pasa con esa persona? Porque ahí se produjo el problema. Hay trabajadores de empresas esenciales que tuvieron PCR positivo, por lo tanto estaban en ese listado, terminaron, están sanos, y cuando el empleador fue a sacar el permiso colectivo para que volviera a trabajar, le rechazan a ese funcionario porque dicen que está en cuarentena cuando su cuarentena ya terminó. Entonces, ¿cómo actualizar eso? Perfecto, entiendo, no había entendido al revés. No, perfecto, se lo vamos a comunicar a la Subsecretaría de Salud Pública, que tiene que hacer y al Departamento de Epidemiología, que es el que hace el cruce, para que informe
cuando el paciente sale y lo saquen de la SINCAR. Sí, tiene toda la razón. Con respecto a hoy día, nosotros superamos el 1.000.000 de exámenes de PCR. ¿Eh? Hoy día llegamos a 1.7.635 exámenes de PCR. Yo creo que eso hay que reconocerlo también, porque, y lo dije el otro día, la estrategia de testeo y la estrategia de la última línea yo creo que funcionaron bien. Y como país, obviamente, ya también llegamos a tener 100 laboratorios hoy día, porque afortunadamente se incorporó el laboratorio de Alpino. La baja que ustedes van a ver en estos días en la PCR tiene la baja en la cantidad, me refiero a exámenes de PCR, tiene dos explicaciones. Por un lado, pensamos o vemos, afortunadamente, que está consultando menos gente en los servicios de urgencia, pero vamos a ir a buscar gente mediante una metodología que ha propuesto el ministro de Ciencias, Andrés Kub. Vamos a ir a buscar gente para hacer la PCR casi a domicilio o más con la atención primaria, que obviamente no nos conviene seguir teniendo menos toma de PCR, porque si no, como alguien dijo, creo que fue el senador Quintero al comienzo, o el senador Chaguán, si no detectamos a los pacientes infectados, no podemos aislarlos, no podemos llevarlos a la residencia. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo gigante para llevar, entre comillas, la PCR o la toma de PCR a domicilio. El senador Girardi piensa que la estrategia falló. Aquí ustedes me ponen en una disyuntiva, bien difícil, es una pregunta casi capciosa, porque cuando me dicen es de continuidad, y yo digo sí, es de continuidad, sí. Entonces va a seguir con la misma estrategia, va a seguir con las mismas fallas. Y entonces, perdón, senador Chaguán, perdón, Luz Eliana, la derecha dice, bueno, qué bueno que sea de continuidad. Y cuando digo que no es de continuidad, que no soy de continuidad, los parlamentarios que estaban, digamos, que vienen de la parte del gobierno me dicen, pero ¿cómo? Si no es de continuidad, quiere decir que usted reconoce que todo se hizo mal. Entonces, obviamente, y aquí estamos conversando entre personas adultas, inteligentes, yo tengo que manejarme dentro de cierto margen que para algunos a lo mejor no corresponde, pero yo tengo que tratar de respetar lo que hizo Mañalich, porque realmente hizo cosas buenas también, y se dedicó muchísimo al trabajo, por otro lado, obviamente corregir las cosas que yo mismo critiqué. Yo mismo critiqué la frase del retorno seguro, yo mismo critiqué la frase de la vuelta a la normalidad. Fui crítico de algunas cosas del mismo carnet de salida, que era muy raro. Entonces, en parte tengo que ser de continuidad porque ingreso a un gobierno, pero en parte también tengo mis críticas. Yo no soy un yes man. Entonces, obviamente que si yo tengo algunas cosas que no me parecen bien, tengo que decirlas. Ahí le pido comprensión a mis senadores de gobierno, pero no piensen que estoy atacando al gobierno, sino que lo que estoy tratando de hacer es corregir lo que, en mi opinión, no se hizo bien. Yo fui experto de la mesa de expertos del H1N1, y ahí trabajé con el ministro Erazo, y obviamente que también hacíamos críticas al gobierno, o siempre encontrábamos que habían cosas que mejorar. Y eso, yo quiero y Girardi me entiende muy bien en eso, porque es médico. Uno tiene que separar la ciencia de la política. O sea, cuando la política va para un lado, pero la ciencia te dice otra cosa, yo prefiero inclinarme por la ciencia, obviamente, o por la evidencia. Si la ciencia está basada en la evidencia, la decisión que tú vas a tomar está basada en la evidencia, por mucho que la política me diga, no, haga lo otro, no puedo. Tengo que basarme en lo que dice la ciencia, porque si no, obviamente que vamos por rumbo equivocado. La ley de etiquetado del alcohol le vamos a poner urgencia de inmediato. Me acaba de decir el abogado que eso lo vamos a enviar a la DIPRES. Bueno, y ahí verá a la SECPRES
y ahí verá el ministro de Agricultura cómo se defiende, pero nosotros como salud le vamos a poner urgencia. Senador Chaguán, se me había saltado eso, pero me apareció aquí con la ley de donación de alimentos, que esa realmente, senador Girardi, no la conozco bien, la voy a estudiar, no sabía que existía esa ley, pero es una práctica que se utiliza en muchos países, que en vez de botar los alimentos, en vez de desperdiciar alimentos, pueden ser de ayuda para gente que lo está necesitando, así que le voy a pedir a mi asesor que la revisemos para conocerla bien, pero obviamente que si es beneficiosa para la gente y permite recuperar alimento que se bota, la voy a apoyar. Lo de la donación obligatoria va unido también a esa misma ley, me imagino, porque no entiendo. Ok, voy a revisar eso. Estamos, ministro, justamente en la discusión de ese texto. Qué bueno. Ahora, como en tabla en la comisión. Me alegro mucho. Carolina, no, lo que pasa, ministro, que hoy día existe... El senador Quintero me había pedido la palabra antes. Pero yo le sugiero que dejemos, por la hora, lo que pasa por la hora, y a lo mejor me va a tocar dirigir a mí. Ministro, muy cortito, vayámonos por la evidencia entonces. La evidencia dice que no podemos reanudar las obras en el hospital de Ancud. Lo pide los científicos, los médicos del hospital lo piden. Si es momentáneamente paralizarla, por 20 días, 30 días, que pase todo el efecto de la pandemia. Ya estamos en 107 casos en Ancud. No, sí, lo dije. Los propios médicos. Vamos a dejar que el ministro termine. No sé si algo más dentro de las propuestas, las respuestas que nos iba a hacer. Sí, que tengo algunas otras cosas anotadas todavía aquí que me falta responder. No, senador Quintero, yo lo dije, que estoy de acuerdo con usted, lo vamos a suspender, aunque el intendente diga que sí. No, sí, yo lo dije, puse el ejemplo de Calama, a lo mejor, no sé si en ese momento usted se paró, es lo mismo. En Calama el aumento de los casos fue por la gente externa, por más de 40 vuelos que creo que habían diarios y obviamente con mucha gente con COVID. Así que voy a preocuparme de eso, aunque el intendente no quiera, vamos a suspender esa faena justamente por razones sanitarias, ¿de acuerdo? Gracias, ministro. De nada. El Servicio de Salud de Tarapacá, la propuesta que hace el senador Girardi con respecto al proyecto que tienen ellos en desarrollo, los voy a comunicar con el ministro Kub. El ministro Kub, bueno, ahora yo me entiendo muy bien con él. A veces a él es difícil entenderlo y hay gente que no lo entiende por su personalidad y porque es un científico. Pero afortunadamente, y él dijo en la tercera el otro día algo que le trajo ciertos problemas con respecto al ministro anterior, pero afortunadamente yo me entiendo muy bien con él y toda la parte de trazabilidad, todo lo que sea tecnología para ubicar a los pacientes, todo lo que sea tecnología para tener rápido acceso a los resultados de los exámenes. No solamente trazabilidad así grande que, entre comillas, no afecta la privacidad de las personas, sino que también la trazabilidad pequeña, incluso dentro del hogar, él tiene las armas necesarias y la idea y la genialidad para desarrollarlo. Así que estamos avanzando en eso y si la gente del Servicio de Salud Tarapacá que desarrolló esa aplicación puede contactarse con CUB, que yo sé, senador Girardi, que usted tiene los contactos de CUB, yo lo voy a apoyar de inmediato. Por último, lo que me plantea la senadora Goch, estamos muy preocupados con las listas de espera y estamos haciendo un plan, designamos ya un grupo de personas que tiene que darnos una respuesta a cómo vamos a solucionar las listas de espera. Así que en ese sentido espero que rápidamente podamos avanzar y tener un plan post pandemia o incluso antes de que termine la pandemia. Por ejemplo, vamos a trasladar todo lo de cirugía de urgencia del San José al Hospital Roberto del Río, que no se está prácticamente ocupando, y en cambio al San José llegan 35 o 30 pacientes todos los días apuñalados y baleados, y obviamente que entran junto con los pacientes con coronavirus, así que eso, por ejemplo, es un ejemplo.
vamos a ampliar en 47 camas la UCI del hospital JJ Aguirre, para lo cual le estamos entregando ventiladores mecánicos. Hoy día le entregamos 10 ventiladores mecánicos. Y creo ahí, y aprovecho la ocasión, me lo pidió el rector de la Chile, que tenemos que buscar o modificar la ley del hospital J. Aguirre. ¿Por qué? Porque es un hospital que no es capaz es muy capaz, tiene una capacidad gigante que no la estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque está bajo el estatuto de la Universidad de Chile y creo que ahí hay que, no sé, ustedes se las ingeniarán en buscar él tiene ya un proyecto de ley, de hecho, él tiene un proyecto de ley, porque creo que tenemos que volver a reincorporarlo a la red integrada de salud, que es lo que estamos haciendo ahora. Es un hospital que se está perdiendo, el que forma más especialistas en Chile, tiene una capacidad enorme, que a veces no se utiliza a cabalidad. Entonces ahí yo les pido ayuda e ingenio para que tratemos de incorporar ese gran hospital a la red integrada de salud. Con respecto a la ley del cáncer, lo que me preocupa, senadora, es esto del que se puso una indicación con respecto al fuero. Con respecto al fuero que tenemos que verlo, no sé si eso va a trabar un poco la tramitación, vamos a tener que hablarlo con la ministra del Trabajo, pero ahí yo hablaría con Carol Cariola sinceramente y me gustaría que llegáramos a un acuerdo porque si no eso va a demorar quizás la tramitación de la ley, al igual que lo que usted me explicaba el otro día, que no es el momento de intentar incorporar más gasto, entre comillas, ¿no? No, eso no lo tengo absolutamente claro, para que podamos avanzar con rapidez para sacar esa ley. No sé si respondí a todas las preguntas, a lo mejor se me olvidó una, pero traté de tomar apunte de todo lo que... yo tengo entendido que la ley del cáncer pasa a la Comisión de Hacienda y después a Sala de la Cámara, entonces estamos bastante rápido y nosotros la vamos a apoyar. Bueno, aquí son senadores, pero la vamos a apoyar desde el gobierno, obviamente. Le quité urgencia, senador Navarro, lamento decirlo, pero, y usted sabe, sin embargo, estoy conversando con los médicos, he cambiado de visión en ese sentido. Estoy conversando con un gran grupo de médicos chilenos también que estudiaron en el extranjero y que están teniendo dificultades para poder obtener su inscripción en la Superintendencia de Salud, porque le falta eso nomás. Así que yo quiero incorporarlos rápidamente, es una agrupación que tiene más de 170 médicos, ahí le voy a pedir ayuda a Juan que acelere eso, porque el doctor me llama casi todos los días para tratar de que saquemos no sé si se llama el CIS o algo así, no recuerdo bien, para que puedan comenzar a ayudarnos a tratar la pandemia. Ahora, la discusión yo creo, senador Navarro, que en ese proyecto, como le digo, estoy más abierto a lo mejor se le puede fijar un plazo más corto, no de 2 años, no sé. Ustedes, si quieren, lo conversamos después para que eso avance, porque en este momento los necesitamos. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Presidenta, por su intermedio, espero haber respondido a todas las preguntas. No sé si habrá alguna pregunta más. Carolina. El senador Girardi y después la senadora Bensberger. Mira, muchas gracias, ministro. Respecto al tema que planteaste de la ley de alimentos, lo que pasa es que hoy día es importante que usted tenga claro que existe un conjunto de incentivos. Incentivos tributarios muy fuertes, pero a pesar de eso es marginal, porque estos son productos que son económicamente, no tienen valor económico, porque son productos que van a vencer o que están dañados su envase. Y por lo tanto, muchos pensamos, y esa es la opinión que tienen por lo menos el senador Chaguán, yo, Sandón, el senador Goich, es que esto, si no es obligatorio, va a seguir siendo marginal como hoy día. Hoy día existen los incentivos. Y estos productos hay algunos que los prefieren votar por distintas razones, a entregárselo a las personas vulnerables. Y ese es el tema. Si nosotros no hacemos obligatorio, va a seguir siendo algo marginal. Y por lo tanto, ese es el tema en discusión. Lo segundo, ministro, que es muy importante, yo le quería pedir, de verdad que nos apoye la ley de tabaco, porque la ley de tabaco nosotros la despachamos al Senado
se fue hace varios años y está totalmente capturada en la Comisión de Agricultura por los lobbies de un pequeño grupo de agricultores, que no son tantos además, y el tabaco, usted sabe muy bien, Pero mata se comprometió a poner urgencia. Sí, no, por eso, pero por eso y le queríamos pedir que nos ayude poniendo la urgencia, porque el propio presidente Piñera en 2 oportunidades, delante mío le señaló al ministro Ward que él le planteaba que le pusiera urgencia, pero todavía por distintas razones no ha habido urgencia. Aparentemente no es obstáculo de salud, no es obstáculo de Sexpress, es lamentablemente que el lobby lo está haciendo el ministro de Agricultura para impedir que este proyecto se tramite. Yo hablé con el ministro de Agricultura y se comprometió a que no iba a poner trabas, dado que era el propio presidente Piñera que había planteado su disponibilidad a ponerle urgencia. Entonces yo le quiero pedir que para un proyecto tan importante nos ayude en ese sentido, ministro. Bueno, me estaba explicando Jaime justamente si le puedo hacer... sí, escuchamos a la senadora, ministro. Sí, 2 cosas, ministro. Uno, bueno, decir que cada día me admira más la facilidad con que el senador Girardi presume la mala fe de ciertas autoridades. Yo tengo la mejor opinión del ministro de Agricultura, no creo que esté haciendo ningún lobby. Ok, que se destrabe, pero eso no, su demora más o menos no tiene por qué decir relación con una actuación de mala fe. En el tema de desperdicios de alimentos, ministro, primero aclarar que los incentivos tributarios fueron incorporados en la reforma reciente, todavía no han entrado en vigencia, entran a partir del año 2021. Por lo tanto, no vamos a saber cómo eso funciona mientras ello no comienza a regir. Y segundo, en el tema de desperdicios, que yo también es un proyecto que comparto, pero que fui la que pedí que volviera a la comisión porque creo que hay que perfeccionarlo, yo creo que lo que hay que prohibir es la destrucción de alimentos, pero tú no puedes prohibir donar. O sea, obligar a donar va contra la esencia de lo que es la donación. Y segundo, me preocupó, ministro, lo que usted señaló, si es que entendí bien, que le quitó la urgencia al proyecto que aprobamos en sala sobre los especialistas. Eso en las regiones... porque el proyecto que se llamaba UNACON terminó, como lo aprobamos en la comisión y en la sala, siendo el proyecto que permitía, ¿no es cierto?, a los especialistas trabajar por el periodo de 2 años sin tener la certificación de CONASEM. Y eso requiere urgencia porque lo necesitan las regiones. Generalmente todas las leyes y todas las actividades se piensan pensando en la región metropolitana. No digo que esté bien o mal, tiene el 50% de la población del país, pero también hay que pensar en la situación de las regiones. Y sobre todo en las regiones extremas, como esta Tarapacá que yo represento, en que pre-pandemia ya teníamos y veníamos teniendo siempre problemas de especialistas, imagínense ahora. Entonces yo creo que es una ley, ministro, en que no me gustaría que se le sacara la urgencia. Gracias. No, yo me expresé mal, perdón, presidenta, por su intermedio. Me expresé mal, no se le quitó la urgencia, se bajó la categoría urgencia nomás, porque tiene que ser discutida en un mes. Se bajó a urgencia simple, nada más, pero no se le ha quitado la urgencia, yo me equivoqué, perdón. Yo comparto que muchas de las cosas que se hacen acá en Santiago no toman en cuenta las regiones. Yo lo dije muchas veces, el 57% de los especialistas médicos de Chile están concentrados en 3 regiones solamente, y justamente las regiones del norte y del extremo sur, o del sur, con excepción de Aysén, donde solamente hay sistema público de salud, están mal distribuidos los especialistas y también están mal distribuidos los médicos. Así que eso lo tengo claro, senadora Sperger. Usted, como yo, somos de Puerto Montt, me imagino, por el apellido, así que somos de regiones. Con respecto a la ley de donación obligatoria, me dice Jaime que se perfeccionó desde acá, se reenvió para que ustedes la revisen. Así que ya está reenviada, perfeccionada, entre comillas, porque bueno, con algunas modificaciones propuestas por el Ministerio de Salud para que ustedes la revisen. Senadora Goich, le cedo la palabra.
No, sí, yo quiero agradecerle, ministro, creo que ya entramos ahí, harto tema legislativo, vamos a tener oportunidad de discutirlo, yo quiero agradecerle la disposición además a respaldar mociones, temas que para nosotros son prioridad, reiterarle la necesidad de ver el tema de ISAPRE en conjunto con el impacto que tiene en el seguro público. Yo creo que eso, y además yo creo que los colegas coinciden, a propósito de los aprendizajes que hemos tenido de lo que ha sucedido con el manejo de la pandemia. Yo creo que eso es bien importante. Aquí se derribaron algunas barreras que de repente eran por cosas más bien ideológicas, de integración
una comuna en cuarentena. Yo le reitero, tengo que decirlo, que es necesario extender la cuarentena a otras comunas de la región de Valparaíso y eso es urgente y necesario, así que tenía que decirse. Gracias. Cortito, presidenta. Señora Navarro, breve, por favor, pero no, breve, no, solo para no me había pedido la palabra, así que ahora se la doy. La información dada respecto de Concepción y Coronel. Tenemos todavía pendiente la cuarentena y en eso seguiremos luchando y trabajando. Agradezco al ministro la información y la rápida respuesta a esa demanda de nuestro alcalde. Yo, ministro, para terminar, junto con agradecerle, por supuesto, quiero hacerle un encargo. Nosotros recibimos a la asociación de ISAPRE y a FONASA para ver cómo se estaba financiando, cuáles eran las condiciones para los tratamientos COVID. Y una de las cosas que nos preocupó a todos es la activación, que ojalá fuera automática, del seguro catastrófico en el caso de la ISAPRE. Se lo planteamos a la asociación, pero y estaba el superintendente, que además ha sido muy diligente, yo en eso quiero reconocerlo, y le pedimos que se pudiera estudiar el que la activación sea automática, porque en la situación de angustia de la familia, de urgencia, en muchos casos la tramitación impide que se use un beneficio por el cual además se cotiza. Entonces, si eso que ya se lo planteamos al superintendente se pudiera revisar, creo que sería un buen aporte también. Yo vamos a reiterar el agradecimiento, el reconocimiento al equipo también. Perdón, vamos a conversarlo, senadora Goich, con Patricio Fernández, que es el superintendente de salud, que ha sabido dialogar bastante, a ver si logramos sacar rápidamente eso. Tiene toda la razón. Y de hecho han ocurrido confusiones, porque hay gente que ha entrado y que no se le ha aplicado, y que han salido con una cuenta gigantesca, en circunstancia que el valor que fijó el Ministerio de Salud es el valor FONASA para todo, clínicas, hospitales, no se puede cobrar más que eso. Así que le agradezco esa precisión, gracias, lo vamos a conversar con el superintendente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ministro, gracias a todos. Nosotros los senadores nos vamos a la sala ahora y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión la levantamos.